Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvidemos suscribirnos mientras miramos. Además, únete a nosotros con un emoji en los comentarios. A Song-gul no le gusta la vista que ve en el hospital. Oye hablar a las enfermeras. El hombre que estaba al lado de Zeynep, que se quedó en el 307, no era su marido. Pero esperó hasta la mañana. Alil llega a Zeynep. ¿Por qué sigues durmiendo? Dice que es hora de tomar medicinas y caminar. Zeynep dice que está esperando a la enfermera. Alil responde, no es necesario, yo te ayudaré. Luego recoge a Zeynep. Lo lleva a caminar. Zeynep intenta caminar sola. Sin embargo, pierde el equilibrio. Encuentra a Alil a su lado. Aquellos que quieran que Zeyal les guste comenzar, no olviden presionar el botón me gusta. La enfermera se acerca a ellos. Dice que empezaste a caminar. Y añade, déjame ayudarte. Alil se lo entrega a la enfermera y se marcha. Por otro lado, Gunce se despierta con pesadillas. Se enteró de que su hermano Gunce se fue a buscar a su familia. Se dio cuenta de que había aprendido todo en su sueño y que su matrimonio era falso. Apunta con un arma a Gunce y le pregunta dónde está su familia. Se despierta con miedo. Yusuf dice que no te preocupes. Zeynep vuelve a la cama. Su madre también acude a él. Lamenta no poder estar con ella. Zeynep dice que está bien, que tú también has descansado, mamá. Selma y Merve también acudieron a él. Selma hace una videollamada a la abuela de Zumrud. Zeynep dice que mi abuela Zumrud debería estar en paz, llamémosla para que pueda verme. Mientras Alil observa lo que sucede, Eren también lo observa a él. Song-gul habla sola. Cualquier cosa que hice para alejar a la familia Aslan resultó contraproducente. También pregunta qué hará si Alil se enamora de Zeynep. Es como si estuviera vomitando ira. Le viene a la mente esa escena en la que Alil se interesa por Zeynep. Cuando Alil va a su estudio, Song-gul acude a él. ¿Dónde estás, Alil? Él dice, ¿así te vengarás? Alil dice que no interfieras conmigo. Él responde, estaré donde quiera estar. Zeynep salió del hospital. Alil lo observa desde la ventana. Pasan 3 días. Zeynep regresa a casa. Song-gul dice, ya no te soporto. Cuando Zeynep regresa a casa, la abuela Zumrud la recibe con emoción. Él la abraza y no quiere soltarla ni un momento. Song-gul se dice a sí misma que íbamos a vengarnos de ellos. Alil dice que él se hizo cargo de ellos. Gulan también viene a Song-gul. La tía dice, ¿por qué hablas sola? Song-gul dice, ¿por qué haces tantas preguntas? Asu trae café y él la rechaza. Gulan dice que estás nervioso. Song-gul dice que me duele la cabeza. La señora Tulay prepara zumo de frutas para Zeynep. La abuela Zumrud tejió un suéter para Zeynep. Mientras tanto, Gulan visita a Zeynep. Su cálida actitud dentro de la familia también atrajo la atención de Gulan. Gulan llega a Alil. Dice que Zeynep tiene un fuerte vínculo con su familia. Dice que deberías verlo. Senaz se reúne con Suna. Suna dice que me dijiste que su matrimonio no era real. La voz interior de Senaz dice que están muy enamorados el uno del otro. Suna pregunta, ¿me estás ocultando algo? Senaz lo descarta diciendo que no hay nadie. Mientras come, Alil les dice a Asu y Kanan que lleven la comida a la letrina. Luego Kanan le lleva la comida a Zeynep. Merve está muy sorprendida. Dice mira y mira a Zeynep. Zeynep dice que no era necesario. Kanan responde, yo también lo creo, pero el pedido proviene de un lugar importante. Entonces la señora Tulay tuvo la amabilidad de agradecernos. Por otro lado, Yusuf trabaja como porteador para ganar dinero. Cuanto más se demora, más miedo tiene de que su sueño se haga realidad. Él dice, oh Dios, protege a Yusuf. Zeynep llega a la habitación de Alil.
Él entra. Alil dice que no deberías descansar. Zeynep, sí, necesitaba descansar. Quería tomar un poco de aire. Dice que yo también quería verte. Gracias por lo que enviaste a la letrina. Además, gracias por su interés y preocupación en el hospital. Alil pregunta, ¿es por eso que viniste? Zeynep responde que sí. Espero que estos eventos conduzcan a algo bueno. Alil dice, ¿cómo qué? Zeynep dice que tal vez puedas escucharme antes de juzgar. Alil dice que no se trata de ti, yo le habría hecho lo mismo a cualquiera. Zeynep dice que lo olvidé, crees que todo se trata de ti. Luego sale de la habitación. Gunce estaba muy preocupado mientras esperaba a Yusuf. Cuando llega Yusuf, se sienten aliviados. Entra en pánico cuando ve sus manos heridas. Yusuf dice que trabaja como portero. El diario dice que ¿no es por tu deuda? José responde que sí. Cuando ve sus manos lastimadas, inmediatamente lo sienta. Dice que traeré medicinas y que estarás bien por la mañana. Alil piensa en Zeynep. Piensa constantemente en los momentos en que se encontró cara a cara con ella. No puede dedicarse al trabajo. Zeynep habla con su hermana Selma. Le sorprende que Alil le haya enviado comida. Dice que no se trata de una medida trivial. Selma dice que está desequilibrado. Luego se va a la cama. Mientras Zeynep mira por la ventana, Alil también mira por la ventana. Merve habla con Zeynep. Él pregunta, ¿estás seguro de que puedes ir solo? Zeynep dice que estoy bien, que puedo irme, no te preocupes. Alil escucha su conversación. Si va al hospital, haga los arreglos con anticipación. Le pide a Cemil que te lleve. Zeynep dice que no hay problema. Él dice que iré. Alil dice que suba al coche inmediatamente. Mientras suben al auto, Kanan ve lo que pasó. Songul se acerca a él. Le pregunta a dónde va. Kanan dice que llevará a Zeynep al hospital para un chequeo. Songul se enoja. Zeynep sale del hospital. Alil pregunta qué dijo el médico. Zeynep dice que estoy bien. Dijo aire fresco y caminar. Alil recibe un mensaje en su teléfono. Se le agradeció la donación realizada en nombre de su madre y su padre. Alil recuerda la tumba de su madre y su padre. Selma acompaña a la abuela de Zumrud. Cuando Songul los ve, cree que ha encontrado una manera de deshacerse de Zeynep. Dijo que vino por la abuela de Zumrud y que si ella no existe, él tampoco tendrá motivos para quedarse. Zeynep pierde el equilibrio. Alil está con él. Él le dice que no tenga miedo. Dice que nadie puede hacerte daño ahora. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.